Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, vamos entonces a entrar en la reflexión de la palabra de Dios. No sin antes recordarles que hoy tenemos un gran culto acá en nuestra sede. Esperamos a todos. Y del 8 al 11 de junio, gran semana de renovación espiritual. La oportunidad de restaurar nuestra vida espiritualmente en la presencia de Dios. Es la oportunidad de llenarnos del Espíritu Santo. Es el momento oportuno para que comience a aflorar en la vida de cada cristiano el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, y así podamos convertirnos en verdaderos instrumentos vivos y usados por Dios para salvación de los perdidos, para edificación de la iglesia y para crecimiento personal. Tengo mi Biblia abierta en el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, el verso 21 al versículo 23, que dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Déjame titular la reflexión a esta hora: haciendo las cosas como Dios manda. Creo que a usted más de una vez le ha sucedido que le han dicho en su empresa desarrollar dicha actividad y usted tiene una visión diferente a las directrices de su jefe. Y entonces, en vez de hacer las cosas como su jefe le ha dicho, las hace como a usted le parece. Cuando llega el jefe y encuentra que las cosas no se hicieron como él ordenó, entonces ya tienes el llamado de atención, ¿verdad? Inclusive te mandan a deshacer lo que hiciste para que hagas como él quería que se hiciera. Pues bien, con Dios no es la excepción. Con Dios no es como a mí me parece, como a mí me gusta, como yo pienso, como yo creo, sino como Él manda. Y hay ejemplos en la Biblia interesantes, los cuales quiero tomar para que sirvan de edificación y de una oportunidad de hacer un alto en el camino para tomar una decisión acerca de lo que queremos relacionado a la eternidad de nuestra vida. Y me refiero precisamente a lo que dice la Escritura en el libro del Génesis. La Biblia dice que había maldad por toda parte, había pecado por toda parte. Entonces Dios decidió ponerle fin a esa civilización. Pero la Biblia dice: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le dice a Noé que haga un arca. Le da las medidas, le dice de qué materiales y le dice cuál es la distribución. Y Noé ha empezado a desarrollar la actividad que Dios le ha dicho. Me llama mucho la atención porque Dios le dice: le harás de 3 pisos, le harás una puerta y una ventana. Y tiene un fin: ingresar allí de todas las especies, incluyendo al ser humano. Pero me encanta la actitud de Noé. ¿Por qué me encanta? Porque Noé no cuestiona.
Yo estoy seguro que si ese diseño arquitectónico lo llevamos a la curaduría número 1 o número 2 o al departamento de planeación en París o en Londres o en Jerusalén o en cualquier parte del mundo, lo rechazarían porque la dimensión era bastante grande. Quienes iban a habitar era un número bastante interesante. Y mire que solo le han hecho una puerta y una ventana. A mí se me ocurre pensar que Noé pudo decir: Señor, pero el escenario es muy oscuro. Además, la deposición de tantos animales genera una aglomeración de gases que puede explotar y echar a perder esta importante obra de arte. Oh, Señor, pienso que quienes ingresen aquí, entre ellos mi familia y yo, se pueden sentir incómodos por la oscuridad, porque ni le hacemos ventanales en derredor. Le hacemos una entrada bien interesante por la parte superior para que ingrese oxígeno y además la luz del sol. Pero no se limita a hacer como Dios le dijo que lo hiciera. Y si lees bien el pasaje, concluye diciendo que Noé terminó el arca y como Jehová le dijo que la hiciera, así la hizo. Y ese comportamiento de Noé es el que destaca el profeta Ezequiel en su capítulo 14, donde lo resalta como uno de los 3 hombres que sobresalen en la justicia. La razón, porque fueron personas, y en este caso Noé, que no se puso a cuestionar lo que Dios le dijo que hiciera. Simplemente se dedicó a hacer las cosas como Dios le mandó. Y ya ves el resultado. Fue salvo Noé y su familia, y hasta hoy las Sagradas Escrituras dan fe de este hombre de Dios como uno de los que sobresalen en la justicia, diciéndonos con ello que vale la pena hacer las cosas como Dios manda. ¿Escuchó usted? Como Dios manda. Ahora bien, si vamos al tabernáculo, en el libro del Éxodo, a partir del capítulo 25 en adelante, usted encuentra que Dios quiere un lugar donde repose su presencia y desde donde pueda guiar al pueblo, donde pueda el pueblo beneficiarse. Entonces Dios le ha dicho a Moisés que se haga un tabernáculo. Le da las medidas, le da el número de piezas, le da los materiales, cómo debe de hacerlo. Y Moisés gestiona, reúne los recursos, Dios le diseña, Dios dota de sabiduría a los hombres que han de llevar a cabo el proyecto de Dios, y Moisés lidera. Y me encanta que dice la Biblia que Moisés, como Dios le dijo que hiciera las cosas, pues así comenzó a hacerlas. Y un día se ha levantado Moisés y la obra del tabernáculo está terminada. Pero escuche lo maravilloso. La Biblia dice: como Jehová le dijo que lo hiciera, así lo hizo. Y ya usted conoce el fin de esta importante escritura. Pues dice la Biblia que cuando él ha erigido el tabernáculo, la gloria de Dios lo ha llenado todo. ¿Escuchó usted? Y hay una razón para que eso se dé. Y es que Moisés ha hecho las cosas como Dios le mandó que hiciera. Pues hoy no es diferente. Hoy Dios tiene una hoja de ruta para el peregrino en la tierra. Y los mortales debemos de ceñirnos a lo que Él nos manda. Desafortunadamente nos encontramos con muchas personas que, creyendo saber más que Dios y más razonamiento que Dios,
entonces cambian la visión de Dios por la visión de ellos, el proyecto de Dios por el proyecto de ellos, lo que Dios quiere por lo que ellos quieren. Y se les olvida que Jesús ha dicho que hay que hacer las cosas como Él manda. Y cuando hubo una cantidad de gente que le decía, Señor, Señor, Él les dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo mando? En síntesis, la reflexión pudiera ser hoy: hagamos las cosas como Dios manda, no como a mí me parece. Encontramos un cristianismo leudado que todos los días busca la forma de evadir las exigencias divinas. Tratan de ubicarlas en otro tiempo. Piensan de que el tiempo de hoy es un tiempo más avanzado y más desarrollado y una civilización más avanzada y más desarrollada. Estigmatizan a los antepasados y los tildan de anticuados inclusive, y es más, de personas que no estaban acordes al tiempo que hoy vivimos. Pero hay una verdad, y es que Dios no cambia. Él es el mismo. Su palabra es igual, está vigente. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El escritor a los Hebreos en su capítulo 13, el versículo 4 decía, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Escuchó usted? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el libro de Malaquías leemos, porque yo Jehová no cambio. ¿Está claro? Según dice el escritor Santiago en su carta a los dispersos, dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Claro, Dios sigue siendo el mismo. En consecuencia, su palabra es la misma. Los principios son los mismos. Necesitamos una iglesia hoy con los principios de ayer. Es decir, que podamos entender que lo que fue enseñanza para la iglesia primitiva está en vigencia y la iglesia de hoy debe de ponerla por obra. No tratando de quitar ni de añadir, sino simplemente haciendo las cosas como Dios manda. Y cuando los seres humanos hacemos las cosas como Dios manda, entonces tenemos garantizado el éxito. Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos ilumina y por supuesto hace posible nuestro bienestar espiritual. Necesitamos una iglesia que haga las cosas sin cuestionar. Si Dios le dice que tienes que arrepentirte, hazlo. Si Dios te dice que tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, no cuestione. Dios lo dijo, hazlo. Si Dios dice que tienes que ser lleno del Espíritu Santo, no pienses otra cosa diferente. Esa es la realidad bíblica. Dios lo ha dicho. Vale la pena llenarnos del Espíritu Santo. Si Dios dice que vivamos una vida de santidad y permanezcamos en su palabra, en su amor, en Él, sencillamente hagámoslo, porque al final tendremos los resultados. Observe usted, Noé vio los resultados, la salvación de su familia, todo porque hizo las cosas como Dios le mandó. Moisés vio los resultados, contempló la gloria de Dios y desde el lugar santísimo la gloria de Dios se hacía presente. Y todo fue posible porque él hizo como Dios le mandó. La iglesia primitiva, el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque ellos hicieron las cosas como Dios les mandó. ¿Escuchó usted? El Señor le había dicho, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo.
Y ellos subieron al aposento alto y esperaron 10 días. No cuestionaron el primer día por qué no se hace visible lo que Dios nos prometió. Tampoco cuestionaron el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, séptimo, octavo, noveno. Ellos estaban haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran. Y al día 10, dice la Biblia, que un viento recio sopló, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso es el resultado de qué? Bueno, de hacer las cosas como Dios manda. Jesucristo ha dicho que viene por su iglesia. Pero para que usted sea parte de esa iglesia que ha de ser levantada de la tierra de una manera maravillosa y además milagrosa, los cristianos estamos llamados a hacer lo que Dios manda, como Dios manda, sin cuestionar, sin evadir, sin justificar nuestra propia visión, sino permitiendo que la soberana voluntad de Dios sea la que se dé por sentado en el desarrollo de la vida de los verdaderos cristianos. Hoy necesitamos cristianos en el mundo que entiendan de una vez por todas que cuando hacemos las cosas como Dios manda, la bendición está garantizada en el mundo presente y la eternidad está definida. Por eso el llamado hoy es a hacer las cosas no como a mí me parecen, sino como Dios manda.